Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 7 de enero. Hay novedades para contar en la Argentina, por supuesto, varias, que tienen que ver con el pago de la deuda y el repo que anunció hoy el Banco Central, que tiene que ver con los incendios en el sur. Varios temas, pero la mirada puesta en Venezuela y el lugar de la Argentina, y de Milei particularmente, en este despelote de los últimos días. Oris, ¿cuáles son las últimas novedades? Mira que Javier Milei volvió a defender lo que ya ni siquiera Estados Unidos se molesta en argumentar. Les voy a ser sincera, me costó mucho elegir un fragmento de las declaraciones de nuestro presidente. Habló en el stream Neura, ¿no? Neura Sí. tiene dificultades para expresar ideas de manera concreta, consistente, pero bueno, algún fragmento les traje. Hiciste un esfuerzo. Voy a contarme una intimidad. Me escribió Ori más temprano, porque estábamos ahí coordinando el chelo de Milei, lo tomaba vos, lo tomaba yo. No sé, que no hay forma de tomar un fragmento sin que tenga, no sé, 70, o sea, digamos, entre palabra y palabra. Es realmente muy complejo. Y le cuesta enlazar ideas, Sí. llegar a una conclusión, algo contundente, Claro. que uno pueda o no estar de acuerdo. Sí. Pero bueno, en fin. ¿Algo rescataste? Sí, rescaté algo, lo escuchamos, después lo comentamos. Digamos, es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar del petróleo. Yo le voy a explicar por qué, digamos, o sea, es una estupidez. Primer punto, porque lo que determina la riqueza, ¿sí?, es el respeto a la propiedad privada, a las instituciones, el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad. Eso es lo que genera riqueza. Usted, digamos, si no, puede mirar lo que tiene, digamos, mire el caso de Venezuela, que tenían $1 millón per cápita en términos de reservas, y mire cómo están, con 90% de pobres. No hay Japón, instituciones. que es una isla de piedra, digamos, es rico. Bueno, entonces, que esto tiene que ver con las instituciones y las instituciones basadas en el respeto del derecho de propiedad, en el principio de Y no ahora agresión, viene el un respeto a la argumento vida, muy a la contundente. libertad. A ver. Ese es el primer punto. Sí. O sea, con lo cual, por eso me pareció tan genial el comentario que hizo Catherine Fulop. Vi que lo... Es una genialidad lo que dijo. Es una genialidad. Dijo, no me importa el petróleo, me importa que me devuelvan la libertad. Sí, impresionante. O sea, entendió todo. Impresionante. Impresionante. Ay, por favor, Este argumento es irrefutable, ¿no? Corte 1. 5 digamos, contó la producción. Anto, 5 digamos en un minuto. Perdón por la risa, ¿no? Es divertido, estamos hablando de Venezuela, es una tragedia todo lo que está sucediendo, pero es muy difícil tomárselo en serio cuando el presidente argentino habla. Corte 1, entonces, Javier Milei diciendo, es una estupidez cuando hablan de que Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo. Corte 2, Donald Trump anunciando que Venezuela le entregará, según sus propias palabras, ¿no?, entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Claro. Ya vamos a volver sobre ese punto. Además de que el propio Donald Trump, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y todos aquellos que integran ese círculo estrecho de poder de Donald Trump se encargaron de decir una y otra vez que de petróleo se trata. Es impresionante porque no le creen a Trump. A lo que el propio Trump dice públicamente. No, yo fui por el petróleo y acá... No, bueno, no sé, ni idea. Para nosotros va por las Y instituciones. además es tal la volatilidad que evidentemente está teniendo Donald Trump en sus actos, sus dichos y acciones, que evidentemente Milei y compañía deberían esperar un poquito antes de hacer unas aseveraciones como todas las que vienen haciendo que quedaron en offside. Absolutamente. ¿Por qué el control del petróleo? Nos explicó entonces ayer en esa entrevista Javier Milei, para cortarle el suministro a los
comunistas. Bueno, algunas palabras clave, ¿no? De esa nube de palabras clave que suele utilizar Javier Milei entraron en sus respuestas. También explicó que el control del petróleo implica cortar la utilización de la logística de PDVSA para el narcotráfico. Muy en sintonía con lo que dijo también el embajador argentino ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que celebró la detención de Nicolás Maduro como, según sus palabras, líder del cartel de los soles, desconociendo que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que el cartel de los soles como tal no existe y cambió incluso la acusación formulada finalmente contra Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que no hay mucho, no sé si ustedes quieren agregar algo, no hay mucho más para decir. Va más allá del alineamiento porque efectivamente ni siquiera dice está bien lo que hace Donald Trump, sino que dice está bien el motivo por el que Estados Unidos está bombardeando, invadiendo un país y secuestrando a un presidente por motivos que no son los que esgrima oficialmente Estados Unidos. Estamos en una realidad paralela. Totalmente. Sí. Hablando de petróleo, Trump anunció, hay muchas noticias que se están dando, yo recuperé y traje algunas. Trump anunció entonces, según palabras oficiales, que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Palabras del mensaje que publicó Donald Trump en su red social. Este petróleo, dijo Trump, se venderá a su precio de mercado, no es un detalle menor, y yo como presidente de los Estados Unidos voy a controlar ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. Bueno, según cálculos, estaríamos hablando más o menos de 2.800 millones de dólares. Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo equivalen más o menos a la producción de entre 30 y 50 días, ¿no? En Venezuela, la industria petrolera, que está bastante golpeada, produce 1 millón de barriles más o menos a diario, que es bastante poco en relación a la capacidad, ¿no? Al potencial energético que tiene. Es, por ejemplo, una tercera parte de lo que efectivamente llegó a producir unas décadas atrás. Bueno, esa producción que tiene Venezuela va a parar ¿a dónde? Principalmente va a parar a China. Se evalúa que los 2/3 de la producción petrolera venezolana va a parar a China. China que ipso facto condenó a Estados Unidos por redirigir ilegalmente las exportaciones justamente de petróleo venezolano. Hay que decir que China no compra al precio de mercado. Entonces acá lo que está diciendo Donald Trump es me apropio de esa riqueza petrolera, entonces controlo el grifo, controlo el precio sabiendo que principalmente esos recursos van a parar habitualmente a China. Una cuarta parte más o menos la vende a Estados Unidos a través de la petrolera Chevron, que ya envió al menos 11 buques cisterna a Venezuela. Este es un negocio que sigue y el resto lo coloca en Rusia, Cuba y algunos otros países. Era el petróleo entonces. Era el petróleo, da la sensación, ¿no? Amigos, amigas, el petróleo y los recursos en general en la región, lo venimos desarrollando, explicando en estos últimos días, pero era el petróleo. Llamaba la atención también que en el propio posteo de Trump dice beneficio para el pueblo venezolano y de los Estados Unidos. Sí, pero es el petróleo venezolano, ¿por qué beneficia a los Estados Unidos? Porque consideran que es de ellos, entonces tiene total, ¿no? Claro. Si uno adopta, se apropia de su propia retórica, para ellos es su petróleo, lo dijeron, también cualquier mineral que se pueda extraer de Venezuela es de ellos, fueron robados y ahora están en su cosmovisión restableciendo una especie de gran verdad. Pero además la retórica es, en las últimas horas, incluso posteos del Departamento de Estado y demás, es nuestro hemisferio. Sí, O sea, no solo el de Venezuela es nuestro petróleo, esto es nuestro hemisferio. Todo de nosotros para abajo, todo esto es nuestro. Si Esa fuera, es la retórica. si fuera un niño en jardín de infantes, ya estarían armando, digamos, todo un gabinete como para tratarlo, ¿no? El del niño que dice, esto es mío, esto es mío. Que quienes tenemos hijos chiquitos, en algún momento ha pasado. Claro, porque necesitan, digamos, un acompañamiento como para que empiecen a compartir. No, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno. Bueno, efectivamente, para Estados Unidos
Unidos el petróleo es mío, mío, mío. Imperialismo puro y clásico, histórico. Clásico, no mucha vuelta. totalmente. Sin vueltas, descarado, impune, sin sanciones, sin frenos, sin límites, hasta ahora al menos, no concretos. Estados Unidos entonces sin frenos, y acá vamos a hablar de persecución en alta mar. Porque Estados Unidos lanzó, no es la primera vez, pero lanzó 2 operaciones navales que desembocaron en el transcurso de las últimas horas en el secuestro de 2 petroleros. Uno de ellos cerca del Caribe, llamado Sofía, y otro en el Atlántico Norte, llamado Vela o Bella 1, que cambió de nombre a lo largo de la persecución por parte de Estados Unidos, fue rebautizado Marinera y pasó a bandera rusa. Este segundo buque es claramente el que más atención concentró por tener ahí a otro actor de mucho peso involucrado, que es Rusia, que denunció enseguida la intercepción ilegal de ese buque en un comunicado en el que también aseguró que ningún Estado tiene derecho a eso. Nuevamente, Donald Trump ignorando las reglas, la legalidad y el derecho internacional. La persecución de ese barco, Bella o Vela 1, que terminó hace minutos, al mediodía de la hora argentina, se extendió durante más de 2 semanas, casi 3 semanas por el Atlántico. Eso tiene que ver con esos buques. Vieron que hubo otros robos o secuestros, ¿no? Piratería estadounidense. Unas semanas atrás, algunos barcos no llegaron ni siquiera a atracar en puertos venezolanos, se fueron de vuelta. Ese es uno de ellos, y entonces los fueron persiguiendo por el Atlántico. Washington acusa al barco de ser parte de la flota fantasma, que es una expresión que se viene utilizando un poco para de todo, porque Estados Unidos lo va cargando también de ideología. Es un término más bien técnico, pero en realidad detrás de eso lo que le pone o rellena ese contenedor con la idea de narcoterrorismo, de corrupción, de etcétera. Y de esa manera justifica las acciones que estamos ahora comentando. Entonces Washington acusa al barco de ser parte de la flota fantasma que emplea Rusia para sortear las sanciones al sector energético, ¿no? Para evadir ese bloqueo impuesto por Washington a petroleros sancionados. Para interceptarlo, y ojo con esto, lo que hizo Estados Unidos es movilizar a la Guardia Costera, a las Fuerzas Armadas en respuesta, y por eso le prestamos tanta atención en las últimas horas. Lo que hizo Rusia es desplegar a su vez medios navales, entre ellos un submarino, con el objetivo de escoltar al marinero, que ahora se llama Bella, ¿no? Porque cambió de nombre, pero a ese buque. O sea, acá lo que estoy viendo, me parece que estamos como muy en caliente, es difícil sacar conclusiones ya, pero mi sensación es que no, ya lo veíamos venir, pero no es una tensión solamente con Venezuela. Lo hemos dicho en su momento cuando empezaron con esos secuestros, con el bloqueo, que podría traer consecuencias, pero acá lo que estamos viendo es que antes las sanciones eran más bien del plano jurídico, digamos. Era así como un tironeo que se expresaba más bien en el terreno financiero y jurídico. Acá lo que estamos viendo es una operación militar. Claro. Sí. Va escalando, ¿no? Y es un concreta. Es un quiebre. Antes era como todo un poquito más burocrático, digamos. Más en del ese orden sentido. financiero, más del orden jurídico. Acá lo que estamos viendo es que hace de esto también una batalla que está llevando al terreno militar. Tenés a un submarino ruso escoltando un navío de su bandera. Y del otro lado, medios navales desplegados por Estados Unidos en aguas internacional, en este caso llegando a las costas europeas. Se empieza a conformar un escenario de escalada que es realmente sumamente peligroso. Sí, y muy incierto, ¿no? Es indescifrable hacia dónde va, porque uno puede suponer, ¿no? Tratar de interpretar, analizar los movimientos, la dirección que ha decidido, ¿no? El gobierno de Trump. Pero ¿y cómo van a responder los demás? ¿No? ¿Hasta dónde van a escalar los demás? Realmente estamos en un escenario muy volátil, ¿no? Muy volátil. Podría haber un enfrentamiento directo. Y ya hay información, digamos, de si hubo algún tipo de desenlace con este barco que mencionás en particular. Ahora, a la 1:30, oficialmente se pronunciaban sobre eso, y como les decía recién, enseguida Rusia dijo, esto es ilegal.
China también dijo sobre ese secuestro de 50 millones de barriles, etcétera. Esto está mal. Entonces las potencias se pronuncian. Que yo sepa, ahora deberíamos hacer un F5, pero cuando empezó este programa todavía no había habido una escalada mayor, digo, un enfrentamiento directo. Pero la verdad que es algo que podríamos temer. Las imágenes que recién compartíamos en pantalla son las imágenes que, entre otros integrantes del gobierno de la administración de Trump, difundió Kristi Noem en su cuenta diciendo la que viene acá a la Argentina, anda a caballo, que es tan genial, que se saca selfie en las prisiones de El Salvador, etc. Los criminales del mundo han sido advertidos, pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y de interrumpir el financiamiento del narcoterrorismo allí donde lo encontremos. Punto final. Está en la mayor fuerza de combate de nuestro país, en su máxima expresión, Estados Unidos primero, también en el mar, ¿no? Como una voz oficial de la administración de Donald Trump sobre esa cuestión. Al mismo tiempo, decirles algunas cosas más, que en paralelo a todo esto, Donald Trump y su equipo continúan amenazando con tomar Groenlandia, ¿no? Que es otro de los flancos abiertos. Ayer decíamos, ¿a quién le toca ahora? Tienen amenazado a México, tienen amenazado, que no es fácil, que lance tropas mañana a México, pero que los tiene amenazados, también a Cuba, a Colombia, donde ya los funcionarios de la administración de Donald Trump se encargan de decir que en las próximas elecciones termina el gobierno de la izquierda, de Petro seguro, porque Petro no es candidato, pero digo, se termina la izquierda y vuelven a lo que a ellos más les interesa, que es un gobierno más bien cómplice, afín a sus intereses. Bueno, hay así como en el mapa, ¿no?, de sus objetivos a varios países de la región, y también está esa cuestión de Groenlandia que está tomando cada vez más volumen. Un comunicado de la Casa Blanca afirma que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que recurrir al ejército es una opción. Acá tampoco nada nuevo en la relación a lo que ya ha dicho en otras ocasiones Donald Trump. Se viene instalando y normalizando la idea de que se pueda acaparar Estados Unidos con ese territorio que no le pertenece, que ni siquiera los groenlandeses, que tienen sus propios reclamos, y bien para ellos, ¿no? Pero no quieren tampoco. Hicieron un sondeo y dicen Estados Unidos, no. Pero no importa lo que quiera o no Groenlandia o Dinamarca. En la respuesta, Francia anunció que está trabajando, no es el único país, pero es uno de los países, digamos, que se puso a la cabeza de ese anuncio, que están trabajando para tomar represalias con sus socios en un plan para articular una respuesta si Estados Unidos cumple con su amenaza. Bueno, vamos a ver, esto está sucediendo ahora. Esa reunión, hubo un comunicado que dice claramente a Groenlandia no se le puede tocar, a Dinamarca, parte de la Unión Europea, parte de la OTAN, no se le puede tocar, pero después en los hechos también estamos viendo como la Unión Europea no está teniendo palanca, o a veces porque no puede o a veces porque no quiere. Me olvidé de decir que en el secuestro de ese barco estuvo interviniendo también al Reino Unido. Me olvidé de decir esto. Se supo en los últimos minutos que la operación así de secuestro de ese buque que venía persiguiendo Estados Unidos por el Atlántico contó con el apoyo del Reino Unido. En fin, una ecuación que es bastante compleja. Recordemos muy brevemente que Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca y que tiene recursos minerales estratégicos de muchísima importancia para la alta tecnología, yacimientos de tierras raras, muchos sin explotar, entonces ahí hay todo un potencial todavía que está en devenir, y además se habla mucho del deshielo del Ártico, ¿no?, que va a abrir nuevas rutas marítimas, y es de esto también que busca apropiarse Estados Unidos. Estaba pensando también en la cantidad de países, pensando también en la Argentina, volviendo al origen de lo que contaba sobre Milei, ya son 9 los países en la región, ¿no?, que de alguna manera se alinean directamente con Estados Unidos. Además de la Argentina, que ya hay quienes especulan por estas horas si no es una especie de referente regional del trumpismo, Javier Milei. Ya quisiera él, en principio, pero no son pocos los gobiernos que empiezan, por lo menos, no a subordinarse directamente, como es el caso del gobierno argentino, y a obedecer todo y absolutamente, pero sí que se van alineando también, y en este caso, a través de elecciones, ¿no?, los pueblos votan y han decidido empezar a volcarse, ¿no?,
caso de Chile, Y caso está, de Bolivia. además, Chile está a punto de cambiar de Ahora mano. cambia, ¿no? Así Claro. como Gabriel Boric, él se expresó en contra, por ejemplo, de la invasión estadounidense. Kast la celebró. Pero tenés Honduras, ahora Chile, Bolivia, El Salvador, Panamá, Ecuador. Ecuador es un ejemplo paradigmático Sí, en la claro. región, ¿eh? Bueno, sumale Perú y Paraguay, además de Argentina. Habrá que ver qué pasa en las elecciones de Colombia, qué pasa el año que viene en las de Brasil. Verdaderamente, en algunos casos ni siquiera le hace falta intervenir demasiado a Estados Unidos para empezar a tener en la región gobiernos que le van a responder posiblemente con menos obstáculos a sus intereses, ¿no? Así es, siempre hemos dicho que este no es una región ya entregada a manos de la derecha, No, que es claro. un territorio en disputa, pero Claro. en esa disputa uno no puede no ver efectivamente que se fueron sumando a ese eje, ¿no?, del mal que gobierna Estados Unidos, varios países Claro. de la región, y que además ha demostrado que no tiene techo alguno en meter mano en procesos electorales como lo acaba de hacer en Honduras. Totalmente. Por lo tanto, aquellos procesos que tenemos pendientes, como por ejemplo en Colombia, también nos tienen que preocupar en el sentido, ¿podrán tener elecciones libres? Ujú, claro. ¿Hasta dónde va a jugar en Brasil, en Colombia? Obviamente todos los escenarios no son los mismos, Claro. habrá que ver, pero digo, también hay que temer esto, la injerencia descarada. Volvemos a la Argentina. Vamos a arrancar por los incendios fuera de control en Chubut. Las llamas avanzan en la zona del Hoyo y Puerto Patriada, destruyendo ya decenas de casas. Más de 700 personas tuvieron que ser evacuadas. Las condiciones meteorológicas de los últimos días no están ayudando a los brigadistas que trabajan en el lugar, con temperaturas superiores a los 30 grados, ráfagas de más de 70 kilómetros por hora que están empujando hoy 3 grandes focos en distintas direcciones. Densos bosques en la zona, además de la sequía extrema desde por lo menos la primavera. Todo eso sumado a las pocas lluvias que hubo durante el invierno, bueno, viene empujando una situación muy, muy compleja. Otra vez, en la misma zona, ¿no? Año tras año nos llegan las mismas imágenes, los mismos testimonios. En un rato vamos a profundizar con alguien en la zona, pero la Fiscalía Provincial en Chubut confirmó que el incendio forestal que se registró en la zona de Puerto Patriada, ahí en la localidad chubutense del Hoyo, fue intencional, según informó el gobernador Ignacio Torres, quien le apuntó a los responsables, dijo que van a terminar presos. También salió el gobierno nacional en las últimas horas desde el Ministerio de Seguridad con todos mensajes así muy punitivistas de vamos a encontrar a los responsables y van a pagar. Es como, no sé, Sí. una forma muy particular de intentar apagar el fuego primero, ¿no? Claro. Es como amenazando a quienes hayan sido los responsables de prenderlo. No Pero deberíamos pensar en apagar antes de pagar. exacto. Bueno, habló Torres en las últimas horas, el gobernador de Chubut, apuntó contra los responsables y advirtió que es el verano más seco en 10 años. A ver. Climáticas o lamentablemente los que estamos viendo que efectivamente son intencionales. Hubo una llamada concretamente a la Brigada Provincial amenazando que después el ministro de Seguridad va a ampliar sobre esta situación, que estamos en este preciso momento junto con la Fiscalía y con la Procuración haciendo las investigaciones correspondientes, donde el mensaje concreto era que se iba a prender fuego nuevamente este lugar, que es una brigada que reconstruimos, que en su momento se había abandonado y que hoy funciona de manera interjurisdiccional con la provincia de Río Negro y de Neuquén. Ante las preguntas sobre si hay algún tipo de relación entre las amenazas de las granadas encontradas muy cerca de esta localidad, también es motivo de la investigación. Y quiero decirlo, como en algún momento me ha tocado ser crítico del accionar de la justicia federal, tengo que felicitar y agradecer al fiscal Díaz Meyer, que estuvo hasta altas horas de la noche y hoy a primera hora trabajando codo a codo con nosotros para poder dar con los responsables y también con los responsables directos y con los miserables que quieren sembrar terror en un momento donde la prioridad tiene que ser llevar tranquilidad
a la ciudadanía. Bueno, ahí está el gobernador de Chubut. La respuesta es eso, ¿no? Es la fiscalía investiga, los incendios son intencionales. Es el mismo discurso de siempre, desviando el foco de atención, ¿no? Que en definitiva es, todos los años pasa lo mismo. Sí. En enero de 2025, a esta misma altura, pero del año pasado, en el norte de Chubut, también 70 viviendas particulares arrasadas, más de 3.500 hectáreas prendidas a fuego. Y siempre la estrategia de los gobiernos provinciales y el de gobierno nacional de Milei es ir con el Ministerio de Seguridad a supuestamente elevar penas para quienes prendan fuego, ¿no? Recompensas y qué sé yo, y toda una cuestión más punitivista. Y además el caso ahí de Torres en particular, metiendo en el medio un episodio bastante confuso de que habrían aparecido supuestamente algunas granadas y él atribuye eso a movimientos mapuches, organizaciones y qué sé yo, que no quieren que haya turismo en la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una serie de teorías conspirativas detrás de esto, pero poco sobre qué se hace en la prevención y qué se hace mientras tanto para apagar los incendios. El del año pasado fue uno de los siniestros más graves de la región de los últimos años. Otro muy similar, me acuerdo, en el 2021, pero año tras año. Esta es una historia que se repite, ¿no? Con el agravante, como decíamos ayer, de la baja significativa en el presupuesto para el plan de manejo del fuego, para poder hacer prevención, que de eso se trata, y con un aditamento más, que es que te lo dicen todas las personas que viven ahí y que saben y que combaten el fuego. Hay muchísimos bomberos voluntarios que están hablando de este tema en las últimas horas, que el calentamiento global está haciendo estragos. Hay muy poca humedad, lo que hace que todo esté cada vez más seco, menos lluvias, hubo mucha menos nieve este año, como también la hubo el año pasado, y evidentemente es algo que se va incrementando, y esto por supuesto se arma, lo que provoca es un caldo de cultivo para que los fuegos prendan muy rápidamente en un área muy árida, digamos. Y bueno, y siempre la especulación de los negocios inmobiliarios en la zona, ¿no? Nunca se termina de determinar, ¿no? Nunca está claro, ¿no? Es un combo. Pero evidentemente, y lo que advierten las mismas personas que viven en el lugar, tenemos mucha audiencia en la zona de la comarca andina, en la zona de Chubut. Hay mucho oyente del Destape. Si quieren aportar sus mensajes, un audio para contar cómo está la situación o qué piensan de lo que esté pasando, también para nosotros es importante porque ustedes están ahí, están en el lugar. 11 25 80 93 60. Si mandan mensajes, en un rato los vamos a escuchar porque vamos a volver a tratar este tema en el transcurso del programa. Pero por lo general siempre el relato oficial es ir a buscar a los responsables de quién prendió el fuego. Bueno, buscar a quién prendió el fuego y echarle la culpa a esa persona. Después nunca aparecen después, nunca los encuentran o encuentran a otros nunca perejiles y qué sé yo. Sí, los peones que los tipos, los latifundistas mandan a prender fuego para sacar las malezas y este tipo de cosas. Lo que sí está claro es que cada vez se invierte menos en prevención. Sin duda. Y en elementos que puedan ser utilizados al momento de los incendios incipientes, como para que eso no se propague. Ya no hay cada vez menos aviones hidrantes, cuando deberían haber muchos más. Y compramos chatarra, Dinamarca y todas esas porquerías que compramos. Mientras tanto, hay advertencias del Servicio Meteorológico Nacional porque en casi todo el país hay alertas de incendios, hay peligro extremo de incendios, principalmente en la zona pampeana y en la Patagonia. Pero el mapa argentino prácticamente en su totalidad pintado de rojo por el Servicio Meteorológico Nacional, advirtiendo sobre el peligro de los incendios. Y esto, bueno, obviamente, además de todo lo que hemos conversado, lo que decía Gaby, la falta de lluvias, puntualmente en Chubut, donde el faltante de nieve superó el 60%, bueno, la falta de agua, la sequía, la imprudencia, los negocios y la falta de prevención están haciendo otra vez que el incendio esté fuera de control en la provincia de Chubut. Un gobierno que desdeña además del cambio climático. Claro. Cambiamos de tema. Mientras tanto, el gobierno se aseguró los fondos para pagar la deuda. Atención, el Banco Central anunció que obtuvo un préstamo, un repo, por $3.000 millones con un grupo de 6 bancos internacionales a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual en dólares. Claro. La operación se cerró frente al inminente pago de la deuda, un deadline que tenía el gobierno para este viernes 9. Le tiene que pagar la deuda a los bonistas privados por $4.200 millones. Ese préstamo, esa deuda que tenía que cancelar la Argentina. Y finalmente
Toto Caputo lo hizo de nuevo y consiguió, como por arte de magia una vez más, los dólares que necesitaba para hacer frente a esos vencimientos. Un repo es la tercera vez que el gobierno utiliza este tipo de mecanismos. Es un crédito a un plazo más corto de lo que habitualmente se utiliza en los títulos públicos, a un año en este caso. Sí, entrega un activo en garantía que son otros bonos, etcétera, ¿no? Sí. Es nueva deuda esto. Digo, había varios libertarios diciendo, no, bueno, porque esto está roleando en definitiva, digamos, son dos cosas distintas también. Esto es un préstamo que está pidiendo. El repo es un préstamo. Otra cosa es salir a colocar bonos para reemplazar bonos en el mercado, lo que quiera hacer el Toto Caputo. Tampoco me dejaría tranquilo eso. Sí. Pero no es ni siquiera eso. Sí. O sea, no es ni siquiera lo que quiere el Toto Caputo. Sí, ¿cuál es la discusión a esta hora? Los que dicen esto es más deuda para pagar deuda y los que dicen no, está financiando la deuda con otro tipo de, en todo caso, deudor. Claro. ¿No? Bueno, lo cierto es que... que tienen que pagar intereses, o sea, los intereses lo van a tener que pagar, eso es más deuda, claramente. Sí, y que en definitiva Caputo respira, ¿no? Porque había dudas sobre si llegaba o no a juntar esa guita. Después la forma, Caputo, él te garantiza que la guita la junta. Es, en ese sentido... después que se arreglen los otros. Después que se arreglen los otros, vemos cómo se paga más adelante, vemos qué pasa en el futuro, pero había dudas en las últimas semanas y advertencias. Le venían diciendo el Fondo Monetario Internacional tenés que juntar reservas, le venían advirtiendo acá a los economistas, en general del establishment, tenés que pagar. Salió Milei, salió Caputo, entrevistas en las últimas semanas a decir, vamos a pagar, no hay ninguna duda de que vamos a pagar. Salió ahora Milei a celebrar a Caputo como ¿cómo es que le dice? Toto, el pagadeudas Caputo. El pagadeudas, muy bueno. Si Caputo es un pagadeudas, ¿qué queda para los endeudadores seriales de la Argentina, no? Sí. Justo ayer vi un informe que hizo el Congreso de Estados Unidos que muestra cómo de que cuando entra Caputo a la economía, la deuda con el Fondo Monetario es así, va para arriba. Es increíble. No te lo pierdas, campeón. Es el pagadeudas. No, yo les mandé ahí un dibujo. El dibujo ese. Es impresionante. Igual cada vez le está costando más conseguir. O sea, hacer su magia al Toto cada vez evidentemente le está costando más. Esta vez terminó a 2 días, o sea, contra la chicharra. Sí, con lo justo. Con lo justo. Pero lo logra, ¿viste? Es cuestionable, obviamente, todo lo que quieras. Hay distintas formas de entenderlo, hay distintas interpretaciones y, por supuesto, distintas escuelas, ¿no? Económicas. Pero Caputo, él te garantiza que la plata aparece. Claro, ¿a costa de qué? Bueno, esa es la discusión. Bueno. Pero los deadlines, el tipo, de alguna evidentemente es especialista en finanzas, en timba, en deuda, en encontrar un bono, pasarlo para el año que viene, buscar a la vuelta, entra plata por un lado, entra plata por el otro, junta la plata, lo que tiene que hacer lo hace. Pero, claro, después lo que queda, ¿no? ¿Y qué tan viable es eso? Después en el mediano y largo plazo, en definitiva, ¿no? Bueno, ahí lo escuchaba hoy a la mañana, que para el principio, esto va a ser para el principio del 27. O sea, lo pateó un año. Sí. Están pateando todo para el 27. Ya Guzmán había pateado un montón de cosas para el 27. Claro. Ahora Toto está como acumulando todo ahí. Hay que ver, no sé, el principio del año que viene se van a ir, no sé qué van a hacer. Bueno, pero es que es un poco así, funciona. El año que viene vemos. Sí, seguro que aparece banca muerta. ¿Viste esas cosas? Siempre hay algo en el horizonte que va a hacer que ingresen un montón de dólares. Sí. Y que ya no sean necesarios este tipo de herramientas. Sí. Después llega el momento y no, otra vez hay que bono de acá, entra plata para allá, trae no sé qué, los bancos. Entre paréntesis, que todo esto movida de Donaldo está bajando el precio del petróleo y está complicando el negocio de vaca muerta, digamos. Ya está por abajo de lo que habían estimado en vaca muerta, que es negocio extraer petróleo de ahí. Sí, lo mismo, como con todo, hay quienes, no sé, hoy salió Aranguren en las últimas horas, dicen, no, quédense tranquilos, todos los negocios están garantizados. Siempre es... Extrae, campeón. Yo estoy en un momento en el que yo estoy en un momento en el que sé qué pienso, sé cuáles son mis ideas, tengo una serie de cosas de las que estoy seguro, pero después hay discusiones sobre las que yo ya no sé quién tiene razón. Porque están todos, viste, con la misma intensidad diciendo cosas extremadamente opuestas. Esto es nueva deuda para pagar deuda. Pero a fondo, sosteniendo eso como es el fin de los tiempos. Y del otro lado decir, no, tranqui, campeones, esto es pim, pum, rolear, qué sé yo. Y las cosas suceden, transcurren, avanzan, y todas esas discusiones intensas se agotan en un día. Mañana es otra cosa. Y entonces, ¿qué decís?
Bueno, será cuestión de, una vez más, como siempre, ver quién tiene razón, ¿no? Y que la realidad lo demuestre. Lo que sí, acá también entran a jugar, y esto no lo dice el gobierno, los bancos internacionales, y hoy lo dice Infobae, que hay voceros del Banco Central que señalaron que el Banco Central no va a informar cuáles son los 6 bancos internacionales de primera línea que participaron en la operación, pero son, de vuelta, el Citi, el JP Morgan, el Santander, el Deutsche Bank, entre otros, el ICBC y el BBVA, que ingresaron e integraron esa lista de bancos internacionales que le están dando una mano a Caputo. De primera línea. Qué trucho que claro. suena que hayan escrito en el informe de banco. O sea, soy banco de primera línea. Mirá lo que es esto. Sí. Esto es bueno estos bancos. Es vendedor de auto usado. Sí. Tengo uno para vos. No sabés lo que es este banco, primera línea, Full. Bueno, en fin, avancemos mientras tanto porque el gobierno juega al mismo tiempo con las urgencias de los gobernadores. La recaudación volvió a caer y las cuentas provinciales están cada vez más complicadas. Los impuestos coparticipables cayeron y en total ya desde que asumió Milei se calcula que un casi 9%, además de los fondos que le quitó a las provincias. El ministro de Economía bonaerense Pablo López mostró un gráfico, hay un hilo de tweets de Pablo López mostrando el acelerado y pronunciado deterioro de la recaudación tributaria nacional durante 2025, que por supuesto incide directamente en los recursos de las provincias, en las cuentas provinciales. Los impuestos coparticipables cayeron en promedio un 8,4% respecto a 2023, con el impuesto a las ganancias en primer lugar, menor recaudación nacional, dice Pablo López, y un mayor impacto en los impuestos coparticipables profundiza la asfixia financiera de las provincias desde la llegada de Javier Milei, dice el ministro de Economía bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof, pero haciendo un cálculo, una comparación no solo del impacto que tuvo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Pero el impacto económico del ajuste a las provincias es parte ahora también de la discusión sobre la reforma laboral. Si se aprueba la reforma laboral como está escrita, el Estado deja de recaudar alrededor de, según el cálculo, 2 billones de pesos por rebajas de alícuotas, exenciones para empresas, todo eso también coparticipable con las provincias. Entonces, menor recaudación, decíamos, representa una disminución de los recursos que recibe cada gobernador, quienes además deben hacerse cargo de muchas otras cosas que no, obligaciones y responsabilidades de las que no se hace cargo la nación. Rutas, obras públicas que son abandonadas por el Estado Nacional. Y con esa urgencia de las provincias y con este proyecto en la mesa, el gobierno vuelve por estas horas con los gobernadores a impulsar la reforma laboral. Y tiene reuniones, el Ejecutivo ya empezó a iniciar ahí una ronda de reuniones con los gobernadores para sumar apoyos al proyecto de lo que llaman modernización laboral. Arranca la gira de Diego Santilli, hoy casualmente por Chubut, con el gobernador Nacho Torres. Imagino que mínimamente, sí, por favor, un anuncio de, no sé, che, ya que estoy acá, traigo del gobierno nacional algo para dar una mano con los incendios fuera de control. Mínimo una foto mirando un mapa se tienen que sacar. Una foto mirando un mapa o una foto en un helicóptero sobrevolando alguna zona. Ese tipo de cosas que suelen hacer por lo menos para las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, este miércoles Santilli comienza en Chubut una nueva ronda de diálogo con los gobernadores amigos. La gira comienza ahí, sigue por Mendoza y por Chaco. El plan oficial es tener por lo menos 10 reuniones en enero. Todavía no está detallado públicamente cómo va a ser eso, pero es parte por estas horas del gobierno nacional avanzando una vez más con la reforma laboral prevista para febrero. ¿Y de qué manera intenta o piensa el gobierno conseguir los votos para la reforma laboral? Bueno, con esa asfixia de los gobernadores y con la reforma laboral asfixiando aún más a los gobernadores, tratar de introducir modificaciones en la reforma laboral que de alguna manera beneficie a las provincias y que entonces el gobierno nacional consiga ahí los votos necesarios en el Congreso para avanzar. Ya lo está haciendo de todas maneras. Hay datos muy impresionantes sobre esto. Hay 5 provincias aliadas del oficialismo, hoy Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta, que recibieron 66.500 millones de pesos de ATN solo en diciembre, como una especie de bono de fin de año. Momento en el que además se aprobó el presupuesto 2026. Por lejos Tucumán arriba, lejos, 35.000. Salta le sigue
ahí palo a palo con Misiones y Entre Ríos. Bueno, bien Jaldo, que por lo menos negoció. Bueno. Por lo menos negoció bien. En Entre Ríos, Frigerio, que incluso se alió a La Libertad Avanza para las elecciones de octubre, no solo está entre los más favorecidos con los adelantos del Tesoro, sino que también le adelantaron 220.000 millones de pesos para que pudiera pagar sueldos y aguinaldos a tiempo. Y al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le cumplieron un viejo deseo, de un regalo de fin de año también, el control del yacimiento minero Aguas de Dionisio, que estaba en manos del Ejecutivo Nacional, y dijeron: tomá, Raúl, esto es todo tuyo. Lo celebró en las redes sociales, muy contento y feliz. Pero los cambios que ahora evalúa el gobierno para avanzar con la reforma laboral tienen que ver con esto. En este contexto y con las provincias asfixiadas, el gobierno está negociando algunos cambios para aprobar el proyecto. Hay una buena nota hoy de Mariano Martín en El Destape. Cuenta ahí que el gobierno estudia incorporar 2 concesiones, por llamarlo de alguna manera, concesiones claves en el proyecto oficial de reforma laboral como mecanismo para aceitar, facilitar su trámite parlamentario y lograr la aprobación con mayor volumen político. Cambios que ya en diciembre había anticipado que iba a haber, ¿no? Patricia Bullrich. Dijo, bueno, sí, vamos a febrero y hacemos unos cambios. Y van a tener cambios. que negociar, porque evidentemente el hecho de que se haya pasado ese tratamiento express que pretendía el oficialismo, que quedó al descubierto después de que justamente Patricia Bullrich tomara la decisión en conjunto de pasarlo a febrero, demuestra que evidentemente algún consenso, que no tenían el número, y que algún consenso van a tener que hacer para poder tener ese número. Bueno, entre esas cosas, lo que cuenta Mariano ahí es que piensan, bueno, bajar algunas de las exigencias que tenían en el proyecto, ¿no?, de reforma laboral. Sí, todo lo que tenga que ver con desfinanciar a las provincias podría salir del proyecto de reforma laboral. El mayor impacto es la recaudación impositiva que contiene la reforma laboral y que motivó la queja de los gobernadores porque son recursos coparticipables. Y la otra que apunta a conciliar un poco más no con los gobernadores, sino con la CGT, que es la flexibilización del tramo que limita al máximo el ejercicio del derecho a huelga. Ceder un poco ante los gobernadores, un poquito ante la CGT y conseguir de esta manera, según el gobierno, siempre según los cálculos del gobierno, los votos necesarios para aprobar la reforma laboral. De esto estaremos hablando seguramente más en profundidad en febrero, cuando todo esto llegue ya más cocinado al Congreso. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Yep. Ahora sí, aparece un QR en pantalla para que vos lo puedas escanear. Haces clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Tenés Al Destape en tu celular todo el día y entérate de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.